Bueno, buenos días o buenas tardes. El día de hoy les vengo a hablar un poco sobre la humidificación. ¿Pero qué es la humidificación? Pues básicamente, como su nombre lo dice, la humidificación es el proceso por el cual un gas va a adquirir una mayor concentración de agua. Esta agua va a pasar pues de un estado líquido a un estado sólido, donde podemos encontrar cotidianamente este tipo de técnica. Por ejemplo, en los invernaderos se ve mucho la humidificación debido a que estos requieren cierta concentración relativa de agua, cierta humedad en el aire para que sus cultivos pues crezcan favorablemente. Además se ve la utilización de esto en diferentes sectores como las industrias petroleras, centrales termoeléctricas y centrales nucleares, pero no tanto por la capacidad que genera esta técnica de aumentar la concentración de agua, sino por la transferencia de calor que también va a generar esta, que es algo muy interesante que se deriva de la humidificación. Pero entonces, ¿en qué consiste implícitamente la humidificación? Pues como lo podemos evidenciar en el esquema que tenemos en la primera imagen, en la imagen de la izquierda, vamos a tener agua que va a estar en contacto con un gas. Este gas va a ser preferiblemente seco para que pues, pueda haber una transferencia, una difusión en diferencia de concentraciones para el agua como tal. Entonces, al estar en contacto estos dos, se va a generar una vaporización del agua, perdón, y va a salir pues un gas portador húmedo. Pero entonces, implícitamente o ya en ese contacto, ¿cómo se da esa humidificación? Pues básicamente la transferencia de concentraciones se va a dar por medio de la difusión del líquido al gas, pero antes de esto va a haber una interfase. Y en la interfase va a haber una transferencia simultánea de calor y de masa. De calor debido a que el agua pues, va a requerir cierta energía para poder evaporarse, y de masa debido a que el agua, el líquido como tal, va a perder esas moléculas por la vaporización. Entonces, lo interesante de esto es que esta transferencia de masa y de calor se puede dar en ambas direcciones, por lo cual le va a dar diferentes cualidades y diferentes utilidades a este tipo de técnica. Una de ellas la podemos evidenciar en la otra imagen, que es la imagen del lado derecho. Vamos a tener un gas también portador seco, pero en este caso vamos a tratar de enfriar un agua, ¿cierto? El agua líquida. Entonces vamos a tener el agua líquida y al estar en contacto con el gas, esta agua, este líquido se va a evaporar. Pero parte del agua evaporada enfría como tal la interfase, y ya el líquido pues cede calor a la interfase y por ende pues se enfría, y ya el agua evaporada pues pasa a la corriente de aire, dándose así la humidificación. No solamente este tipo de humidificación se ve cotidianamente, sino, bueno, se pueden dar otros tipos de aplicaciones, y a eso otras aplicaciones se le tienen varios nombres, como por ejemplo es la humidificación adiabática. La humidificación adiabática básicamente lo que quiere es pasar de un aire caliente a un aire frío, como un sistema de aire acondicionado. Entonces, pues lo que se hace es que se hace pasar agua caliente a través perdón, aire caliente a través de un líquido, y el líquido va a salir con mayor humedad pero frío. Entonces, esto significa pues que el aire se va a enfriar perdiendo calor sensible, pero simultáneamente va a ganar calor latente debido pues a la humedad absorbida. Otro tipo de humidificación es la humidificación ultrasónica, y en esta pues nos vamos a basar bastante debido a que pues el artículo nos va a hablar de este tipo de humidificación. Pero entonces, ¿qué es esta humidificación ultrasónica? La humidificación ultrasónica lo que hace es que por medio de vibraciones va a generar unos agujeros dentro del agua, y esos agujeros van a generar unas burbujas, o bueno, burbujas no, unas gotas completamente diminutas, que al estar en contacto con el agua y tener una dimensión tan pequeña se van a evaporar mucho más fácil, haciendo que este proceso sea muchísimo más eficiente y se vean reducidos los costos a la hora de generar como esa energía, porque no va a requerir tanto gasto energético como tal para poder pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. El funcionamiento o el mecanismo de esto, pues básicamente como se puede ver en la imagen de la derecha, la segunda imagen,
de donde está saliendo el vapor va a haber una lámina. Esta lámina va a estar en constante vibración debido a un sistema electrónico, y esta vibración va a generar pues estas pequeñas gotas que les venía mencionando para que se dé ya como tal esa vaporización del agua. Pero entonces, como podemos ver, esto es más aplicado, y esto lo podemos ver mediante el artículo. Este artículo tiene como nombre aplicación de la investigación sobre humidificadores ultrasónicos para aires acondicionados, para sistemas de aires acondicionados. ¿Qué se quiso hacer en este artículo? Pues básicamente lo que se quiso mirar o descubrir es cómo controlar el tipo de cavidad y predecir la distribución del tamaño de las gotas de agua. Cuando se refieren a cavidad o cavitación, es el mecanismo que les venía mencionando de que en el agua se van a generar como ciertos agujeros. En estos agujeros por estas altas vibraciones, van a generar gotas diminutas y pues se va a generar la evaporación, humidificando el aire a su alrededor. Entonces lo que ellos quisieron ver es qué variables dependen de este tipo de humidificación y qué tan humidificado quedaría el aire dependiendo de estas variables. Entonces de los experimentos se hicieron a cabo con un ultrasonido estándar que es de 1.6 MHz, y también quisieron ver la influencia del espesor de la capa del agua, o sea, el agua que está encima de la lámina que está vibrando, y además el caudal másico del aire, que es el aire que se estaría pues humidificando como tal. En la imagen, en la figura 1, podemos ver como un esquemita. Lo que nos podemos centrar es en ese recuadro que está ahí señalado, que nos señala pues la entrada del aire. Vamos a ver como un piquito, ese piquito hace referencia pues al agua que está vibrando por la lámina, y pues al último vamos a tener el aire humidificado. Entonces, para medir todas estas variables, lo que se midió fue humedad relativa y consumo energético, determinar el efecto del espesor de la capa del agua y el caudal másico que se produce sobre la humedad relativa y la temperatura del aire, y la velocidad de rotación del soplador mediante el módulo. Pasando ya a los resultados, pues vamos a tener tres resultados importantes. El primero de ellos, en la figura 2, vamos a tener que midieron la electricidad suplementada para generar el ultrasonido dependiendo del espesor del agua. Entonces en el eje X vamos a tener el espesor, y en el eje Y vamos a tener esa electricidad en amperios. Entonces lo que podemos evidenciar en este resultado es que desde 3 a 4.5 centímetros se debe generar y suplementar 0.42 amperios, y que a partir de 4.5 se debe empezar a subir la energía para que haya una humidificación, y esto tiene sentido pues debido al aumento pues como en el volumen y la cantidad de agua que habría. En la figura 3 lo que tenemos es también en su eje X el espesor del agua. En el eje Y vamos a tener la humidificación como tal, la concentración de agua en el aire seco, y además vamos a tener diferentes líneas que van a corresponder al flujo másico, o sea, al aire que está pasando para que se dé esa humidificación. En lo cual vamos a encontrar que en la que nos da mejor resultado es con un flujo másico de 0.0186 kilogramos sobre segundo. No es ni el más bajo ni el más alto, pero pues esto nos va a dar información de que el aire con respecto, bueno, el aire en conjunto con el grosor de la capa del agua van a tener influencia a la cantidad de humidificación, como se puede evidenciar acá. También en los intervalos de 4 a 4.5 pues son como los mejores para la humidificación en cuanto al grosor. Y ya por último tenemos la figura 3, la cual nos va a enseñar con los mismos grosores y los mismos flujos másicos cómo se da esa diferencia de temperatura en la que sale el aire humidificado, teniendo como pues una mejoría tanto en 4 como en 5 centímetros de grosor para una temperatura de 3.5.
Concluyendo con todo esto, que el flujo másico mejor para esta humidificación es de 0.0186 kg/s y el espesor óptimo varía entre 3.5